¡Hey, chavalada! ¡Por fin es jueves! Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Por fin es jueves, un espacio de debate, de charla tranquila, pues con personas que tienen cosas que contarnos, cosas que interesan y que son personas que tienen la cualidad de saber de lo que hablan. En un mundo en el que la desinformación está acampando a sus anchas, pues nos interesa mucho traer a personas que nos puedan ilustrar sobre distintas cuestiones. En este caso tenemos a Yolanda Ortiz Mayol, ella es fiscal delegada de Medio Ambiente en Sevilla y además ahora actualmente es vocal del Consejo Fiscal. Y bueno, la traemos porque ella ha escrito un libro que a nosotros nos interesa mucho, Norma y Vida, reflexiones de una fiscal en activo, en la que lo que hace es acercarnos un poquito más, pues cuál es la labor diaria de un aplicador del derecho y en este caso, pues desde el punto de vista de la Fiscalía. Tengo que decirte que a mí me ha interesado mucho porque, aunque yo soy jurista, nunca he aplicado, o sea, soy profesora y a lo que me he dedicado, pero siempre pensé que si me hubiera dedicado a la aplicación práctica del derecho hubiera sido como fiscal, que me parece apasionante. Sí. Y yo quería traerla porque creo que tenemos quizá un poco deformada la imagen de lo que es el fiscal, porque vemos muchas películas norteamericanas y muchas series, sí. Y entonces me parecía súper interesante poder traer una fiscal en activo que además, como ha escrito un libro que nos cuenta el asunto, me parecía que nos daba el pie perfecto para poder hablar de este y otros asuntos de la actualidad que desgraciadamente también están en boga estos días. Bienvenida y muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por invitarme. Gracias a ti. Cuéntame por qué decides contar, pues cuáles son, hacernos estas reflexiones, regalarnos, ¿no?, este poquito de tu trabajo diario en este libro. Pues mira, son cosas que uno le va dando vueltas y le vienen y escucha a la gente hablar sobre el derecho, te dicen que la ley es tan fría. Mi madre me recuerdo una conversación con mi madre, Yolanda, es que la ley es tan fría. O escuchar a la gente que dice que la gente entra y sale de prisión como si nada y no son cosas ciertas, ¿no? Entonces, explicar un poco pues, al ciudadano pues, cómo se ejerce el derecho, por qué del derecho, ¿no? Y luego también quería estar como un doble nivel porque quería también recordarnos a nosotros, los juristas, los aplicadores de derecho, fundamentalmente jueces y fiscales, pues cuestiones que se te van olvidando con el día a día o en las que tienes que ir reincidiendo, porque todos tenemos el día a día, pues te va millando y podemos caer en determinados vicios que es importante estar alerta y a ti también te pasará como profesora, a lo mejor puedes tener una tendencia a cierta desidia a explicar siempre el mismo tema. Entonces creo que tiene uno que estar en armas consigo mismo y vapulearse de alguna forma. Sí, recordar, ¿no? Y por eso quería que tuviese un doble nivel. Y también por eso, como estaba destinado también al no jurista, quería que fuera menos. Primero, que fuera corto, era importantísimo porque el derecho es arduo en sí. Y también, pues, contar ejemplos de la vida. Todos los casos que cuento, que tampoco quería que fueran anecdotarios, son todos casos de la vida real. Casos que han pasado en los juzgados, me han pasado a mí o le ha pasado a compañeros. Me ha encantado. Todos le han pasado a compañeros o a mí. Y también meter, pues muchas citas literarias, de cine, porque de la ficción también se aprende muchísimo, ¿no? Tengo que decirte que en el punto de las anécdotas me ha encantado, porque es que la verdad que es que cuentas cosas que parecen sorprendentes, pero que te das cuenta que a veces la realidad supera, en este caso, la ficción. Hablabas al principio de la frialdad de la ley. ¿Es la ley fría? Pues mira, la ley fría en el sentido que yo comento, porque es que no cabe otra cosa de que la ley sea fría en el sentido de que la ley siempre tiene que aplicarse. Nadie por encima de la ley, ¿no? Pero lógicamente la ley lo que sí tiene que tener son los instrumentos para que el aplicador del derecho pueda, en este caso el juez fiscal, puedan precisamente reducir ese rigor que puede tener la ley. Entonces, el jurista, el juez y el fiscal, el que tienen que amoldarse y el que tienen que dar la calidez al caso concreto de la ley. El juez, pues cuando el instructor tiene que investigar de forma imparcial y recabando todos los indicios que pueden afectar y ser esenciales para el caso. El fiscal también, el fiscal tiene que ser imparcial y tiene que amoldarse al caso concreto a la hora de analizar pues si procede o no interesar el archivo de la causa o incluso un instituto de la conformidad del que tanto se está hablando estos días, ¿no? Pues te quiero decir, yo la semana que viene tengo una mañana de juicios, por ejemplo, y salvo que sea un juicio complicado, lo normal es porque los juzgados están hasta arriba. Claro.
está hasta arriba, y que pues tengamos una mañana de 15 juicios, por ejemplo. En el 80% de los casos, 80 y pico, lo primero que va a hacer el abogado va a ser acercarse al fiscal, a la mesa del fiscal, a ver si se puede llegar a un acuerdo de la conformidad. Y ahí se verá todo. Pues le traerá la documentación de haber pagado la indemnización, si la persona tiene una dependencia psicológica, pues valorar toda esa posible atenuante y se valora. Y ahí tiene que haber pues una actitud del fiscal de valorarlo todo a los efectos de dar esa calidez que la ley no puede dar, porque la ley tiene que establecer el plan a partir del cual pues se baje a tierra, ¿no? Me gusta mucho un símil que haces en el siguiente capítulo cuando hablas de la función del juzgador, del juez, ¿no? Sí. Esto que haces, no sé cuál es el nombre en concreto, de un estanque que hay en Kioto, ¿no? Con 15 piedras, sí. En el que dice el juez al final tendría que estar en una perspectiva que fuera capaz de verlo todo, ¿no? Ser capaz de tener en cuenta lo que por un lado argumenta el abogado defensor, pero también lo que está diciendo el fiscal, que tiene que ser imparcial y tiene que hacer toda esa composición. ¿Cuál es la función del juez? Sí, pues vamos a ver, con ese tema, es el de intérpretes y creadores, ¿no? Con ese tema, lo que yo quiero decir que tan importante es saber que la ley no puede dejar de aplicarse, es que el juez no debe dejar de aplicar la ley. Yeah. Entonces, lógicamente, la aplicación de la ley implica una interpretación, pero interpretar la ley tiene sus límites. Interpretar la ley significa extenderse hasta los márgenes de la ley y no más allá, porque de lo contrario lo que estará haciendo el juez será contralegislar y el juez no es un legislador. Aquí tenemos cada uno, hay una división de poderes y el juez lo que hace es aplicar una ley que se ha aprobado por una mayoría de ciudadanos a través del Parlamento, ¿no? Y tan importante es como que sepamos que el juez tiene esos límites, como que el juez en el caso concreto pues no puede, como te comentaba antes, ¿no? Esa mochila que tenemos de experiencia que nos va dando sabiduría, nos tiene que hacer más sabios y no más sabiondillos. Claro, tiene que dar perspectiva, claro, pero no prejuicio. Claro, no prejuicio, porque entonces lo que hace precisamente el juez es prejuzgar, porque todos nos repetimos, los casos se repiten, los robos se repiten, la gente suele dar la misma, creemos que somos originales y no lo somos, la gente suele dar la misma excusa, las mismas razones, y tú escuchas una y otra vez la misma razón, la misma excusa. Pero eso no puede hacerte adelantar el juicio y prejuzgar. Entonces ese es el peligro. Complicado. Ese es el peligro que tenemos y el que tenemos que estar siempre pues pendiente de la posibilidad de que en esta ocasión pues vean la diferencia de matices con respecto al caso de hace media hora o del día anterior, para que a esa persona no volcarle todo lo que lleva de casos anteriores, ¿no? Y me vas a permitir que te haga una pregunta de actualidad, Lilo, porque claro, es que con lo que estamos viendo en las noticias, con las noticias que estamos viendo estos días, el proceso que hay relativo al fiscal general del Estado, ¿tú crees que el juez instructor de alguna manera está prejuzgando? Porque claro, antes de escuchar a todas las partes ya ha decidido. Vamos a ver, yo no me atrevería a decir que el juez está prejuzgando. No. Lo que sí puedo decirte de este asunto es que yo nunca he visto lo que estoy viendo ahora. En mi experiencia de los muchos años que llevo ya, nunca. Te puedo poner ejemplos del caso. Por ejemplo, desde la entrada y registro en la Fiscalía General del Estado. Sí. Estamos hablando de un delito que es revelación de secreto, el único por el que al final se ha considerado que... Y es un delito que tiene una pena de multa. Es verdad que existe un tipo más agravado que tiene pena de prisión para los casos en los que pues, se pueda considerar que puede haber una afección grave a los intereses generales o al interés público o al interés de terceros, de particulares. En este caso, evidentemente, que no existe esa gravedad, porque para el interés público no había ningún daño. Al revés, se estaba intentando aclarar una situación para defender a una institución pública, porque se estaba atacando a la Fiscalía. Frente a un bulo. Y por la parte privada tampoco se puede hablar de que, porque es que el Instituto de la Conformidad, que en este caso era previo, o sea, se ha llegado a un acuerdo. Como ya te he comentado, si es que no hay ningún tipo de valoración del juez a la hora de analizar un caso en el hecho de que haya habido un intento de conformidad. Te he dicho antes, por ejemplo, mi mañana, por ejemplo, de la semana que viene, los abogados se van a acercar a mi mesa y el juez va a estar en la suya. El juez va a ver cómo se va a intentar llegar a un acuerdo. Claro. Y si no llega al acuerdo, se sienta el abogado en su mesa, empieza el juicio y ese juez, te puedo asegurar,
que no tiene ningún tipo de retorcimiento en el hecho de que, como ha intentado acercarse al fiscal, es porque es culpable. No hay un prejuicio previo, no hay entra dentro del funcionamiento analizar y va a analizar ese caso con completa imparcialidad. Entonces, no hay ningún prejuicio en este caso, una persona que intenta llegar a un acuerdo, ninguno. Entonces, estamos hablando de pena de multa. Una entrada de registro, yo nunca la he visto. Incluso es una institución del Estado, la verdad es que... Pero es que mira, incluso cuando son, por ejemplo, te ponen el caso de mafias, de drogas, que te piden entrada de registro, hay muchas veces que se analiza si es droga que causa gran daño a la salud, si no lo es, en función de la pena, los indicios que hay, y eres muy cauteloso a la hora de informar nosotros y el juez de acordar una entrada de registro, porque estamos vulnerando derechos fundamentales. Claro. Eso por una parte. Luego, por otra parte, vamos a ver, esta persona estaban haciendo una nota. Evidentemente que tiene que haber correo si se está gestando una nota, pues claro. Y existe un deber de jerarquía y existe correo que yo remito a mi jefe, y entonces considerar que el hecho de la redacción de los correos implica en sí pues también me resulta extraño. También extraño que si el fiscal general de Estado o la fiscal general ya sabía la información que hacía el fiscal general de Estado la noche del 13, pidiendo una información que supuestamente ya sabía, ¿no? Entonces, el hecho también de que había tres medios que ya habían dicho que tenían la información. Y mira, como sabía que me iba a preguntar sobre esto, pero sabía que era inevitable, te voy a poner dos ejemplos y lo he traído. El año pasado, por ejemplo, un auto del Tribunal Supremo de 2023, ¿no? Contra dos magistrados de la Audiencia Nacional, inamita a trámite la querella, una querella que también era por revelación de secretos. Y se dice en el auto, es evidente que se produjeron filtraciones. Ni los querellantes fueron las únicas personas que tuvieron acceso a la información contenida en el procedimiento, ni aparece interés alguno en ello de que tales filtraciones se produjeran. Y otro, por ejemplo, auto de 2016 contra el ministro de Interior y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña. También se inamita a trámite. Y dice... La noticia que en el diario del Mundo aparecen los días 27 y 28 de octubre. Desde lo expuesto, resulta que la filtración pudo tener su origen en otras fuentes distintas del querellado aforado, toda vez que la información estuvo bajo el dominio de varias personas. Entonces, inadmisión a trámite. Entonces, yo evidentemente que no puedo decir que este magistrado esté prejuzgando, pero que sí veo yo en este asunto situaciones que yo nunca haya visto. Y es que es muy triste, yo te digo desde la tristeza, porque es que somos 2.700 fiscales. Aparte de que se trata de 3 profesionales muy buenos, 3 grandes profesionales y 3 grandes fiscales que se encuentran ahora en esta tesitura, estamos hablando de que somos 2.700 fiscales y el triple, por ejemplo, de jueces, que no sé cuál es la proporción, pero más o menos imagínate que el triple de jueces que de fiscales. Son muchos miles de personas que diariamente están trabajando e intentando hacer bien su trabajo, que estudian diariamente, que han estudiado mucho por estar ahí, que realmente hacen su esfuerzo por intentar en cada juicio, en cada situación, intentar dar lo mejor y ejercer o practicarla. Hacer justicia, ¿no? Que es de lo que, aunque sea la justicia del día a día y la justicia que nos equivocaremos, pues evidentemente. Y si yo me equivoco, pues estará, afortunadamente, por eso los sistemas y las instituciones tienen que ser fuertes y los sistemas tienen que ser los mejores que podamos. Claro. Y está el sistema de recursos, porque claro, si yo me equivoco, habrá un juez de lo penal que desestimará, pues absolverá. Y luego, si él se equivoca, habrá una audiencia provincial que resuelva ese recurso. Y ya habrá también, con carácter extraordinario, un Tribunal Supremo que resuelva ese recurso de casación. Puede que todos nos equivoquemos, evidentemente, porque es la justicia humana, la que conocemos, ¿no? Pero que en definitiva es el sistema y la estructura. Entonces da muchísima pena que todo este ruido esté no ya generando lo que está generando a 3 personas, ya te digo, que son excelentes, sino que esté ensuciando todo, porque la visión que tiene el ciudadano del ámbito judicial es terrible. Claro. Y es tanta tristeza, porque no saben cuánto trabajo hay detrás de eso, ¿no? Y porque además yo creo que para que en un sistema del Poder Judicial funcione es fundamental
que la ciudadanía, tú hablas de eso también, crea que es la manera de resolver sus problemas. Tenemos que creer en la Administración de Justicia, en cómo se hace su tarea, cómo la hacen los fiscales, cómo la hacen los jueces, porque es hora que cuando yo tenga un problema, en vez de tomarme la justicia por mi mano, acuda realmente a la institución judicial y sea la que me resuelve. Volviendo a tu libro, me gusta mucho un análisis en el que vas contando cómo, bueno, el derecho, eso lo estudiamos siempre así, no es reflejo de la sociedad. En el caso del derecho penal es la última ratio, ¿no? Es decir, las conductas que consideramos más graves tienen que ser las que estén en el Código Penal, y cómo tú vas contando cómo en algunos tiempos ha habido, digamos, ha estado desacompasado de alguna manera, ¿no? Lo que podía ser el sentir social o el derecho penal, que se ha tenido que ir reformando. Yo estoy pensando, por ejemplo, en lo que es tu especialidad, en el tema de los delitos contra el medio ambiente, ¿no? Cómo han llegado relativamente tarde, porque la conciencia social sobre la necesidad de cuidar nuestro entorno natural, pues quizá es algo relativamente nuevo, ¿no? Y cómo se ha producido, se producen modificaciones del Código Penal, ¿verdad? Y van introduciendo temas que antes no considerábamos relevantes como para que estuvieran allí. Sí, eso es así. Vamos a ver, hay otro capítulo, luego que quiero hablar también del tema del tiempo en la ley, ¿no? De las duraciones de las penas. Exacto. Pero bueno, eso sí, hay un capítulo que hablo yo hablo de la dieta mediterránea. Sí. Porque un poco también criticando esa tendencia que se tiene, que parece que es el que todo se resuelve con el derecho penal, y si algo no marcha, tal y que cual, pues nada, nuevo delito, nuevo. Y eso va haciendo que se vaya generando pues una fisonomía un poco rara del derecho penal, ¿sabes? Porque va diciendo y que pierde muchas veces pues, su esencia, de última ratio, como tú comentabas, ¿no? Sí es cierto que en determinada ocasión ha tenido que engrosarse, y una es la que tú comentas, ¿no? Había, por ejemplo, en materia de medio ambiente, pero todo delito. Antes del Código Penal de 1995, que es el que tenemos, que ya tiene su año, pero no son tantos, son 30 años así, ¿no? Pues había una diferencia absoluta, un desequilibrio absoluto entre el que era el derecho, la defensa, digamos, de la propiedad privada con respecto a la pública. Yo lo comento en el libro, ¿no? Todo el mundo asumía que una persona entra a un supermercado, coge un jamón de 401 euros y echa a correr, sin hacer nada más, pues eso tiene una pena de prisión de 18 meses de prisión. Y ya está, pues muy bien. Pero sin embargo, el ataque a los bienes públicos, pues aparecía puntualmente en el Código Penal, vía administrativa, ¿no? Evidentemente que había que eliminar ese desequilibrio, y por eso lo hacen los delitos contra el medio ambiente, bien estructurados, contra el patrimonio histórico, contra la ordenación del territorio, que el territorio crezca en condiciones adecuadas, ¿no? Sí. Y también pasó después pasó con los delitos de violencia en el ámbito doméstico, por ejemplo. Sí, es verdad. Una persona, un marido pegaba a su mujer, o pegaba a otro miembro de la familia, pegaba a su hijo, y si no le causaba una lesión que requiriese tratamiento médico, pues eso tenía una condición de falta, una pena de multa de 1 mes a 3 meses. ¿Qué persona se iba a atrever a presentar una denuncia? Nadie. Se sabe la consecuencia, nadie, ¿no? Entonces, evidentemente que hay ámbitos en los que había que engrosar el derecho penal necesariamente, para que atendiese a la lógica jurídica de lo que es, ¿no? También, por otra parte, intentar evitar esa tendencia a hacerlo cada vez más gordo, porque pierde su esencia. Me gusta mucho lo del tiempo de la ley, ¿no? Porque hace una reflexión en la que nos invitas a pensar en la duración de las penas, por ejemplo, que es que se dice muy rápidamente y de manera muy así, bueno, es que te está en la cárcel, eso de que yo como profesora alguna vez me lo ha dicho alguna alumna y me he enfadado, es que entran por una puerta y salen por otra, y tú... Bueno, no. Pero además es que incluso que las condenas a veces son muy largas, y quiero decir, las condenas en prisión, en fin, que cada día se hace... Sí, el tiempo, lo comento, el tiempo en prisión se hace muy lento, lento, ¿no? Y evidentemente que quien comete el delito tiene que cumplir su pena, y tiene lo que hace la paga, lo que dice la gente, que hace la paga. Pues evidentemente porque tiene que haber una sensación también por parte de la víctima de que hay una consecuencia en eso. Y no solo para la víctima, sino para la sociedad en general, ¿no? Sí. Pero ese fin retributivo de la pena, que se llama retributivo, tiene que ir enfocado al fin esencial de la pena, que es la resocialización en nuestro sistema. O sea, lo que se pretende es que una persona cumpla la pena, que pague por lo que ha hecho, entre comillas, pero también con la idea de que esa persona va a retornar a la sociedad. De que sea la última pena. Claro, lo que se tiene, por tanto, es a que la persona vuelva a la sociedad en mejores condiciones de las que salió para entrar en prisión, ¿no? Entonces, por eso la pena tiene que ser proporcional. Proporcional, por tanto, no puede ser ni demasiado baja,
Porque la víctima nunca va a estar, digamos, feliz con la pena que le pongan a la persona, ¿no? Evidentemente, por eso la ley no puede hacer nunca a la víctima. Pero sí tiene que tener la suficiente gravedad como para que quede como apaciguada de alguna forma, ¿no? Si no satisfecha, por lo menos que produzca el derecho un apaciguamiento de la situación. Y tampoco puede ser tan alta que desborde lo que es la consecuencia lógica, ¿no?, de ese delito. Se me viene a la cabeza la ley del solo sí es sí. No sé si como técnica aplicadora del derecho. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. La ley del sí es sí. Esa ley tuvo un defecto muy gordo, que fue no incluir una disposición transitoria, que dijera, porque sí tenía una. Creo recordar que venía como a establecer la posibilidad de que determinadas medidas se pudieran aplicar a los casos anteriores, ¿no?, de las que prevé la ley que no estaban antes, pero no prevé algo muy importante, que es cómo se van a plasmar todos los casos que ya están juzgados, cómo va a afectar la nueva ley a esos casos, ¿no? Eso fue un defecto importante. ¿Qué ocurre? La Fiscalía General del Estado hizo una interpretación con la que yo estoy más de acuerdo, que era mucho más restrictiva a la hora de qué casos se iban a revisar, ¿no? Exacto. Revisar se supone para mejorar, para aligerar la pena. Claro, porque todo se tiene que revisar, o sea... lo que revisa es solo para mejorar. Solo para mejorar al reo, siempre. O sea, el derecho penal nunca es retroactivo, solo se puede ser retroactivo cuando beneficia a la persona, ¿no? Entonces, la teoría el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado era mucho más restrictivo en cuanto a qué casos tenían que revisarse, con lo cual se habrían revisado pues, muchos menos. El Supremo optó por una tesis más extensiva que implicaba un número mayor de revisiones. Aún así, fíjate tú que esto no es un estudio hecho por mí, sino de una compañera, ¿no? En 2023, el Tribunal Supremo ha revisado 81 sentencias, creo que han sido, 81 sentencias. Pues de esas 81 sentencias, en 51 casos ha declarado que no procedía la revisión, bien porque ha estimado el recurso del fiscal o de la acusación particular en contra de la revisión, o bien porque ha desestimado el recurso del particular o la solicitud del particular para que se revisara, en 51 casos. Con lo cual, no era tan grave la cosa. Entonces yo comprendo pues, que los políticos vivan en la hipérbole. No lo comparto tampoco. O sea, yo creo que se podría o se debería hacer política de otra forma, ¿no? Ojalá. Yo a veces lo veo y digo, ¿cómo pueden tener este nivel de tensión todos los días? Yo no podría, ¿no? Entonces, bueno, pero puedo compartir, puedo comprender que ya está, que son determinados códigos pero el jurista tiene que hacer lo contrario. El jurista lo que tiene que hacer es aplacar y sobre todo vivir en el rigor. Y con todas estas situaciones, pues ya te digo que decir, bueno, la ley también tenía cosas muy buenas y la pena es que también se pierden pues, todo en el camino con tanta hipérbole, como te digo, porque todo el tema de medidas asistenciales a la víctima, el acompañamiento a la víctima, eso fue muy bueno. Claro. Entonces, bueno, que tuvo su defecto gordo la ley, pero que no era para tanto, ¿sabes lo que te digo? Y que luego cosas que se hicieron bien, pues no se ven, porque la víctima está mucho más acompañada y mucho más protegida con medidas sociales ahora que antes, ¿no? Y luego poner el consentimiento en el centro del debate creo que también es una cosa en general buena, ¿no? Pero es verdad lo que dices sobre la hipérbole en la que se vive la política actual. Yo creo que eso está muy exacerbado por el papel también de las redes sociales, los medios de comunicación, no como los entendíamos antes, sino como se comprenden ahora. Yo no sé muy bien cómo casar a veces vuestro trabajo, lo difícil que tiene que ser, en algunos casos, poder llevar a desarrollar todo un proceso judicial de espaldas absolutamente a lo que se está diciendo la sociedad, que puede ser una cosa totalmente distinta, que no tenga nada que ver o que se esté hablando en otros términos, porque de lo que se trata es de conseguir clics, vender titulares o, cuando lo hace la clase política, de conseguir votos, ¿no? La presión, sí, hombre, la presión siempre está, hombre, el juez siempre está y el fiscal siempre tiene la tendencia, la dinámica de intentar ser imparcial, con lo cual distanciarse. Lo que a veces puede producir y eso también tiene que estar alerta, la presión mediática, es que primero que no te afecten y luego también que no te afecte por el otro lado. Así que como estás acostumbrado a distanciarte para que no te afecten las cosas, que la presión sea tan fuerte que ejerza una distancia tan grande del asunto que te lleva hacia el otro lado. Con lo cual, el tema de mantener la distancia y el equilibrio es importante, ¿no? Volviendo, te quiero decir
que no sé si hay tema de presión, pero por ejemplo, cuestiones mediáticas, y es que no puedo evitar volver al tema, porque hay una cosilla que sí se me olvidaba comentar del tema del fiscal general del Estado que has comentado antes, ¿no? Decíamos de las cosas que yo no he visto en las circunstancias. En este caso, tú fíjate, como está tan en la prensa, este caso se elevó al Tribunal Supremo exclusivamente por el tema de la nota. Sí. De la nota. El Tribunal Supremo consideró que la nota no tenía ningún vicio. Exacto. Y que la nota era correcta. Desde mi experiencia hasta ahora, lo que yo creo, por la práctica que yo he visto pues mire usted, si resulta que hay una filtración, pero no se sabe dónde, pues mire usted, como me han elevado a mí la cuestión por la nota no sé si es impecable, como decía, pero bueno, la nota es perfecta, pues se devuelve. Pues este instructor que me lo ha elevado, se devuelve usted, investigue usted a todo el mundo que puede filtrarla. Claro, las partes privadas, el entorno del abogado, el entorno del señor que lo filtró por primera vez, señor Rodríguez. Eso llegó a un buzón común al que acceden muchísimos fiscales y funcionarios. Esa nota se imprimió. 3 periodistas han manifestado que la tenían antes. Y sí, de todo eso resulta pues que el fiscal general del Estado pues otro indicio solvente, pues vuelve a elevarlo usted. Sí. Pero eso no ha sido, ¿no? Entonces, cuando vemos la dificultad y todos los supuestos en los que ya te digo que es que son inadmisión a trámite, porque es que es muy complicado ver una saber. Entonces, pues claro que toda la cuestión mediática no puedes tú desde fuera valorar cómo ha podido afectar de una forma u otra a la persona en concreto, pero evidentemente que son presiones complicadas. Y déjame que recalque, porque en este tema del fiscal general del Estado es que a veces se olvida que esto surge por un procedimiento fiscal en el que se investiga a un ciudadano que es la pareja de la presidenta de Madrid, de Ayuso, y que al hilo de lo que estaba pasando en ese procedimiento, que es que la parte que está siendo investigada pide o solicita una conformidad por la que admite el reconoce que ha podido cometer 2 delitos, pues acaba esparciéndose un bulo en determinados medios de comunicación en el que se dice que sería la propia Fiscalía la que le pide la conformidad, y a partir de ahí surge todo esto. Lo digo que es importante porque es que un asunto como el de una investigación de índole fiscal a un ciudadano que no es irrelevante porque es pareja sentimental de una persona, de la presidenta de una comunidad autónoma, no estamos pudiendo hablar de la imputación del fiscal general del Estado por revelación de secretos por una nota informativa que lo que hace es desmentir el bulo. Y además, yo obviamente el derecho práctico no lo ejerzo, pero ya no es secreto lo que estaba yendo en medios de comunicación horas antes. Quiero decir que es que el asunto es lo suficientemente rocambolesco, vamos a decirlo así, como para que estemos preocupados y preocupadas, y creo que lo tenemos que estar todos, porque a las instituciones tiene que tener un respeto más allá de las personas en concreto y más allá de la lucha partidaria. Y en el caso de la justicia es tan importante, además, que el ciudadano confíe. Claro. Es tan importante. Pues claro, como tú decías, porque si no decías tú que no se va a tener por la propia mano, claro. El ciudadano recurre a la justicia y tienes que... Hay ocasiones, recuerdo que nos comentaban pues compañeros, ¿no? Que cuando empieza y que él prestaba también muchísima atención a los juicios que antes eran de falta, de delitos leves, que son pequeñas insultos o pequeñas... Dice, porque posiblemente la única relación que tenga esa persona con el ámbito judicial directamente va a ser ese juicio. Claro. Y uno tiene que estar siempre a la altura de la persona que tiene delante. Claro. Siempre, ¿no? Porque esto es un servicio público. Y por eso también, por ejemplo, en cuestión de medios que tú comentabas antes, pues claro que hay que explicarse. O sea, quizá antes había demasiado oscurantismo y hay que explicar esto en un servicio público y hay que explicarse. Hay que explicar a la gente, claro, lógicamente, pues respetando pues toda la parte que tenga de privacidad o de secreto del procedimiento, pero hay que explicar las cosas al ciudadano. Es necesario, y el principio de transparencia es importantísimo. Ser transparentes, que las instituciones sean transparentes, porque estamos en una democracia, ¿no?
Y sí, pero bueno, yo creo que vamos a mejor próximamente. Me gusta, creo que acabamos con esta visión optimista. Yo soy optimista, yo no puedo dejar de ser optimista. Sí. Tengo una profundísima tristeza, o sea, estoy muy triste. Pero bueno, si tengo que definir una palabra, aparte de otras muchas, es tristeza absoluta. Pero dentro de eso yo no puedo dejar de ser optimista. Yo creo en lo que hago. Si no creyera es que no podría hacerlo. Creo que tenemos un buen sistema que lógicamente que es mejorable. Hay muchísima gente con muchísima emoción por lo que hace trabajando en esto y hay que creer en eso. O sea, yo lo que le digo a la ciudadanía pues que dé un voto a favor porque somos gente que intentamos hacer bien el trabajo. Pues creo que me quedo con ese mensaje optimista, porque está claro que en nuestro estado, en cualquier estado, la administración de justicia no solo tiene que estar sostenida por buenos profesionales, creo que en nuestro caso lo está. Yo comparto esa visión contigo. Creo que la justicia tiene problemas básicamente de falta de recursos, que en ningún caso es achacable a las personas que os enfrentáis día a día, porque como tú has dicho, a veces en un mismo día 15 juicios, que es una barbaridad, y aún así se hace con deportividad y tratando de dar lo mejor. Me quedo porque esa visión optimista trasluce tu libro, Norma y Vida, reflexiones de una fiscal en activo. Me ha gustado mucho, ¿no? Cómo vas contando y cómo vas entremezclando una visión más profunda de las cosas con anécdotas del día a día que a mí te tengo que reconocer que me han interesado y divertido también. Así que muchísimas gracias por venir. Y como hoy es jueves, estamos en Por fin es jueves, la jornada laboral soñamos con que termine hoy y ese es nuestro anhelo, porque nos gusta trabajar pero nos gusta vivir también y hay que reivindicar el espacio libre, que yo creo que es el mayor tesoro que se puede tener, el tiempo, que es lo único que no se recupera y que pasa por todos de manera inexorable. Así que hoy cerramos el chiringuito y nos podemos ir a tomar una cerveza porque por fin es jueves. Pues perfectamente, muchas gracias. ¡Ey, chavalada! ¡Por fin es jueves!